Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelinsich Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Estimados auditores de Polar Comunicaciones, bienvenidos a una nueva edición de Economía, Investigación y Desarrollo, acá a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones. Y queríamos enviarles, comenzando el programa, un especial saludo a todos los adultos mayores, ya que hoy se conmemora el Día Internacional del Adulto Mayor. Y bienvenido también a todos los panelistas, buenas noches. Y quería comenzar conversando contigo, Mario, respecto de la temática del adulto mayor, que ha quedado en evidencia la gran deuda que hay con el adulto mayor toda vez de que se anunció el cierre de la hospedería del adulto mayor acá en la comuna de Punta Arenas, ubicado en calle Balmaceda. Hola, buenas noches. Me parece muy bien, Dante, dar un saludo a todos los adultos mayores de la ciudad, de la región, a todos los que nos ven en las distintas plataformas de Radio Polar. Y como bien dices tú, bueno, con sentimientos encontrados, porque por un lado, felicitar a toda la gente que ha llegado a esta edad avanzada, y por otro lado, sentimos que hay un desarraigo de parte de las autoridades hacia la región, básicamente con el tema del Hogar de Cristo, que nos enteramos hace 2-3 días atrás, que cerraban 28 obras en Chile. Dentro de esa, al 31 de enero, se cierra Punta Arenas. Entonces, haciendo un poco de historia, yo creo que tenemos que pensar qué es lo que es el Hogar de Cristo, qué es lo que representa el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo representa para el santo Alberto Hurtado pan, techo y abrigo, ¿cierto? Es el lugar donde él dice: los patroncitos van a venir acá. Es el lugar donde, de alguna manera, los que no tienen familia llegan a estar en los últimos días de su vida tranquilamente a disfrutar. Y resulta que ahora, por un tema logístico, mala gestión, pero yo creo que básicamente un problema del Estado. Acá hay un problema estatal. El Hogar de Cristo se funda en un mes de octubre, hace 76 años atrás, 1944, se funda el Hogar de Cristo. 14 de octubre de 1944. Desde el 14 de octubre del 44 al día de hoy, han pasado 12 presidentes de Chile. No uno ni dos, 12. De el abanico completo de los partidos políticos, todos los partidos, todos los colores. Y resulta que el Estado nunca se ha hecho cargo del adulto mayor, sino que de alguna manera se relajó. El Hogar de Cristo estaba haciendo la pega. Bueno, nosotros vamos de atrás, apoyemos un poco, pero nunca hubo, hasta el día de hoy, una política estatal fuerte que diga: ¿sabe qué? Los adultos mayores necesitan tener desde el Estado una protección. Entonces, hoy por hoy, lo único que va a ocurrir es que el gobierno de turno va a poner un par de, yo diría que aceleradores por aquí y por allá, pero el tema es bastante más profundo, ¿cierto? Chile es un país que envejeció y Chile es un país que hoy día no le está cumpliendo al adulto mayor.
Este no es un tema de política partidista. Este es un tema de vida. ¿Dónde vivo yo? ¿En qué país vivo? Y vivo en un país donde la situación para el adulto mayor es tremendamente compleja. Hoy día tenemos el Hogar de Cristo, ¿cierto? Mañana estaremos viendo este tema con los hospitales. Y así suma y sigue. Y en el presupuesto nacional, el ítem tercera edad, bien, gracias. Entonces, yo quiero invitar a los políticos en general. ¿Por qué a los políticos? Porque ellos hacen las leyes. Nosotros solamente podemos opinar de lo que observamos, ¿cierto? Pero de lo que yo observo es que están preocupados de otro tema y no están preocupados de lo principal. ¿En qué minuto usted comienza a despedirse de la vida? Y cómo el país al cual usted le entregó su vida de trabajo lo abandona. Entonces, pucha, yo lamento decir lo que estoy diciendo, pero es una realidad, ¿cierto? Agradecido de Alberto Hurtado, santo hoy día, ¿cierto? Agradecido de las cientos de personas que han donado sus propiedades, han donado su dinero a una fundación que hoy día dice, esto se acabó. Esto se acabó. Hay, le reitero, cientos de personas que han donado su propiedad en un minuto determinado para que el Hogar de Cristo tenga un par de, yo diría que tenga dinero, tenga ubicaciones, pueda tener una logística mejor. Al final, este es un mito. Uno dice, los hombres pasan, las instituciones quedan. Yo diría que el mito hay que desmistificarlo. Aquí no va a quedar ni institución, ni va a quedar persona, ¿cierto? Yo, la verdad, un saludo a toda la gente que ha hecho algo por el Hogar de Cristo, que seguirá haciendo, pero son momentos muy difíciles y tratemos de alguna manera nosotros de ayudar. Quizás no podemos salvar la obra completa en Chile, pero ¿por qué no vemos en Punta Arenas, en Magallanes, con las autoridades regionales, eclesiásticas, los que están en este tema, de decir, hagamos algo, a ver, creemos una nueva fundación, veamos acá, veamos allá? Han pasado 2, 3 días, nadie ha hablado, nadie ha dicho, mire, pasó esto otro. Así que bueno, esa es mi opinión, Dante, respecto del tema. Comparto plenamente su apreciación, Mario, toda vez de que hoy es el Día del Adulto Mayor. Ha pasado esta situación hace algunas horas atrás respecto del cierre de la hospedería y no hay mención respecto de las autoridades de alguna situación concreta. Se extraña mucho la ausencia del Senama acá en Magallanes. Realmente, de esto es solamente ver las noticias del último año, 2 años. Senama está absolutamente ausente dentro de las políticas públicas de la región y particularmente el tema del adulto mayor es un tema grave y da la impresión de que no se está llevando a cabo la conducción necesaria, toda vez de que el Senama, da la situación del país que va envejeciendo, como usted bien decía, cada vez la población de adultos mayores proporcionalmente es mucho mayor respecto de los jóvenes, de que se tome en serio esta situación y que se le entregue este cargo respecto de la dirección de Senama a una persona con las competencias técnicas y profesionales, la formación académica que merecen los adultos mayores y no sea una suerte solamente de un cargo, ponemos a tal persona y que ahí Senama reparta pañales para los abuelitos, mientras lo que se está necesitando ahora es una política integral para tocar el tema del adulto mayor y para poder abordarlo, porque las personas mayores, por supuesto, cada vez son más importantes, toda vez de que van siendo una proporción mucho mayor de la población de nuestro país y particularmente de nuestra región. Jaime, buenas noches.
¿cómo estás? Además de que queríamos conocer tu opinión al respecto, también queríamos comentar contigo las últimas situaciones de la pandemia acá en Magallanes. A ver, voy a tratar de resumir primero un saludo a los adultos mayores, ya estamos cerquita ya. Pero dos cosas, la cultura de los pueblos es un tema súper relevante para entender cómo nos relacionamos entre todos y cómo resolvemos los problemas de la sociedad. Y la verdad que hemos tenido retroceso importante cultural en nuestro país. La pandemia ha demostrado no solamente el problema de un lugar de Cristo, la cantidad de adultos mayores solos, en que las familias se han desentendido de ellos, y eso es un problema cultural. Nosotros no valoramos a nuestros viejos, no le damos el valor ni le rendimos el afecto, el cariño y el respeto que deberíamos tener a los adultos mayores. Es un problema cultural que atraviesa fuertemente a nuestra sociedad. Ese es el primer punto que haría en particular. Lo segundo, comparto. Una cosa son las obras de beneficencia, que pueden ser de la Iglesia Católica o la Fundación Cavirata, que hacen un esfuerzo importante por los adultos mayores. Pero el Estado tiene que tener una política, tiene una institucionalidad. Y la verdad que yo no veo que haya una gestión que haya cambiado esta institucionalidad del Senama, que haya cambiado o haya desarrollado una política en beneficio de los adultos mayores. Y cuando hay institucionalidad que no funciona, la verdad por lo menos debería llamar a alguien, o tal vez a nosotros mismos como ciudadanos, a ser capaces de fiscalizar, de controlar, de por lo menos auditar ciudadanamente lo que está pasando con una serie de instituciones que no están cumpliendo el rol ni están satisfaciendo las necesidades que tienen nuestra gente, porque es nuestra gente la que vive en Magallanes. Es un hecho lamentable, la verdad que es un hecho lamentable. Y claro, tal vez si alguien se hiciera cargo, se responsabilizara, podemos tal vez buscar un mecanismo entre todos para salvar una situación. Pero a mí me llama mucho la atención que teniendo gente con sueldo, pagados para esto, de parte de la estructura del Estado no sean capaces de tener un diagnóstico, una solución, prever, buscar soluciones. La verdad que es lamentable. Porque en esto, constitucionalmente, la responsabilidad del Estado, de esos adultos. Eso es lo que señala la ley. Eso en particular. Ahora, en general, la verdad que voy a partir al revés de lo que tenía pensado decir, pero estos documentos que se filtraron demuestran cuando no hay autoridad, no hay gobernanza, no hay gobierno. Cuando hay gobierno hay conducción, hay decisión, se resuelven los problemas, hay línea de conducción, uno sabe para dónde va. Estamos en medio de una pandemia y uno empieza a entender documentos de instituciones, sea quien sea que la haya hecho, que lo que buscan es decir, mira, yo no fui culpable de esto, yo hice esto otro, pero el culpable es el del frente. Nadie conduce. Y eso es un tema lamentable en una crisis y en una pandemia. Cuando hay una crisis de la profundidad que estamos teniendo y las autoridades no conducen, no cumplen el rol al que están llamados, la verdad que el mensaje que le damos a la ciudadanía es sálvese quien pueda. Y eso es lamentable. Eso en particular respecto a estas filtraciones, estas culpas entre parte del servicio de salud al municipio, del municipio al servicio de salud, o sea, puras explicaciones. Y todos los días estamos como jugando al bingo. ¿Al cuánto vamos a tener mañana en la pandemia? Entonces, yo creo que aquí hay cosas que nos están tomando de verdad como debieran y con la seriedad que corresponde. Segundo elemento sobre el tema de la pandemia. El día domingo en la noche en un programa en el Canal 13, escuché al ministro decir con absoluta claridad que las cuarentenas largas no resuelven el problema de la pandemia. Y lo dijo con toda su letra. Entonces la pregunta, si el ministro ya tiene esta aseveración, ¿por qué no está poniendo una cuarentena larga? Entonces tú dices, bueno, entonces ¿cuál es la otra estrategia? Que le avise a alguien acá, porque acá están pensando tenernos hasta abril, o sea, perdón, hasta noviembre. O sea, que alguien se haga cargo. Es decir, entonces, ¿cuál es la otra estrategia? Y usa como argumento lo que está pasando en Argentina, una cuarentena larga, como llevan ellos. ¿Para qué vamos a decir los resultados? Están contagiados 14.000 diarios y la verdad que el asunto está absolutamente desatado. Segundo, cuando se le pregunta si va a haber rebrote en el resto de Chile como hay en Magallanes, o sucedió en Italia, en Francia, en España, dice que no. Dice que en Santiago no va a haber rebrote
porque hacen mucho testeo y tienen buena trazabilidad. Al contrario, Censo, si dice eso, quiere decir que nosotros, que yo creo que somos una de las regiones que más testea, no impidió que esto pasara. Lo que sí es cierto, el sistema de trazabilidad en la región es un desastre, recién está empezando a funcionar. Entonces, lo que me llama la atención es que creo que las autoridades, en vez de sacar ahora, como para terminar, después de que tuvimos 4 días en que sacamos una medida que sacó Salud, que respecto que iban a dar la mitad de los permisos, que no es, después que era un borrador, que después lo iba a resolver Santiago, o sea, lo que uno ve es la falta absoluta de conducción, de claridad en el problema que estamos enfrentando. Y hoy día nos enteramos por la subsecretaria Martorell, que en un acto seguramente de iluminación mágica, acaba de decidir que va a poner toque de queda a las 20 horas. Seguramente el virus le va a dar pánico y se va a ir. O sea, es una estupidez. De toda marca, porque primero le voy a dar un ejemplo a la señora Martorell. Cuando tú ajustas más el tiempo, obliga a la gente a salir más. El problema que tenemos de movilidad de la gente, es cierto que hay gente que anda tomando, que hay gente que no le importa, eso es verdad. Pero el grueso de la gente que sale anda buscando pega, anda haciendo su trabajo, anda ganándose la subsistencia. Si no les dan las condiciones necesarias para que se queden en su casa, no vas a tener cuarentena. Eso es lo que tienen que ponerse en la cabeza las autoridades, que la gran mayoría que anda en la calle, porque el 40% de los trabajadores en Magallanes no tienen contrato fijo. No tienen la suerte de otros que, cierto, pueden estar en su casa y seguir recibiendo su sueldo. Entonces, si eso la autoridad no lo tiene claro, después de 7 meses de pandemia, la verdad que yo cada vez uno empieza a decir en qué país vivimos o vive la autoridad en el mundo mágico. ¿Qué plantearía yo hoy día? Porque no basta quejarse, hay que hacer propuestas y complejas. Lo primero que tenemos que hacer es resguardar, y es responsabilidad de la autoridad, resguardar a la gente que corre riesgo con esta pandemia. Adultos mayores, gente con enfermedades de base. Y eso en la casa. Y lo demás, veamos cómo hacemos andar este sistema. No vamos a resistir estar cerrados de aquí a marzo. Esto no va a resistir. Entonces, hay que tener claridad, hay que empezar a hablar directamente de lo que pasa. Y voy a hacer un resumen para que no nos confundamos. Las pandemias se curan solo con vacuna o con prestaciones médicas que curan la enfermedad. Las cuarentenas, el alcohol gel, el jabón, las mascarillas ayudan a evitar los contagios, dilatan los contagios, pero no resuelven el problema de la pandemia. Los temas sanitarios tienen determinadas características y la verdad que esto hace rato que las autoridades perdieron el control y lo encuentro, la verdad, lamentable. Yo llamaría, no solo hago esta crítica porque sí, a que asuman el rol que le corresponde, que empiecen a tomar en serio esta materia, no esta sensación que tenemos de sálvese el que pueda, porque la verdad, todas las decisiones que están tomando parece un circo, sin insultar a los circos, muy barato. Hay una falta completa de estrategia, de táctica para enfrentar una pandemia y un conflicto de esta magnitud que está afectando profundamente a los ciudadanos de Magallanes. Por supuesto, y eso está quedando en evidencia día a día acá en Magallanes particularmente. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz. Alejandro, bueno, además de comentar lo recién expuesto por ambos panelistas, también queríamos aterrizar un poco en las cifras de economía de los últimos días, IMASEC y la tasa de desempleo regional. Sí, efectivamente hubo varios anuncios esta semana. El índice mensual de actividad económica cayó nuevamente sobre el 10%, se esperaba cerca de un 8 o 9%, caímos al 11,3%. Antes es bastante preocupante porque eso confirma lo que yo planteé en este mismo programa, que el efecto del retiro del 10% no iba a ser gravitante dentro de la economía nacional. Yo lo señalé y de hecho lo planteé en los mismos reportajes de que no se vio el efecto del retiro del 10%. No logró reactivar en definitiva la economía por sí sola. Si la economía se reactiva no por inyección solamente de recursos, por una política expansiva
fiscal, como la está planteando el nuevo presupuesto de Piñera, que tiene un aumento casi del 10% respecto al año anterior, no hay fracción. La economía se reactiva cuando las empresas pueden abrir, las personas se pueden movilizar, pueden trabajar, etcétera. Por esto yo no soy epidemiólogo, no es mi área de expertise, pero hoy día me llamaron a preguntarme qué pensaba del tema de la reducción del toque de queda, y yo concuerdo con lo señalado por Jaime, que es una medida completamente inefectiva, que al reducir la cantidad de horas en que las personas pueden salir con los permisos individuales, lo que va a hacer en buen chileno es achoclonar a las personas en menos cantidad de tiempo y las va a exponer a una mayor probabilidad de contagio. Es tan simple, o sea, no solo es errada, sino que es completamente contraproducente la medida que se quiere implementar. Así que el tema es el siguiente. El día de ayer salió un estudio en la revista Science que se llevó a cabo en India, que es el estudio que ha abarcado mayor cantidad de casos respecto a cómo la gente se contagia, y señalaba que el 73%, o sea, 7 de cada 10 personas, no contagiaba a otras, pero un 8%, o sea, 1 de cada 10 era responsable del contagio del 60%, o sea, más de la mitad. Una persona contagiaba más de la mitad de los casos que venían a posterior. Y eso es lo que está ocurriendo acá en Magallanes. No puede ser que si estemos en cuarentena, un contacto cercano, una persona que esté con PCR positivo, tenga 20 contactos cercanos o próximos. No puede ser. Es imposible. Significa que esa persona no está cumpliendo la cuarentena y está yendo a visitar a la casa de los amigos, está pidiendo permiso a ver a los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el problema. No está en los brotes de las empresas, que son mucho más encapsulados, ¿ya? Y que las mismas empresas, como por ejemplo el caso de la salmonera, el caso del área de construcción, están haciendo PCR antes de traer a la gente acá. El problema somos nosotros mismos, los magallánicos. Y eso va a seguir impactando en nuestros propios empleos. En nuestro propio empleo. Esta misma semana también volvió a publicarse la tasa de desempleo del último trimestre móvil del 8,7%, el doble del año pasado. Y esa es una tasa que está subdimensionada, porque ya hablamos acá que ha desaparecido gente de la fuerza laboral. Y si a eso tú le sumas que hay una pobreza de un 40% en Argentina, 40%, 4 veces más de lo que hay en Chile, vamos a tener una segunda ola de inmigración. Ya no van a ser venezolanos, sino va a haber mucha gente argentina que va a tratar de escapar de este paraíso socialista, tercer paraíso socialista de Latinoamérica, que se está tratando de implementar en esta nación, y que ahora aumentaron en menos de 2 años de un 32, un 40, casi un 41% la pobreza. Entonces son puras noticias negativas. Y como otro lado, como lo señala Jaime, y aquí hay una pésima conducción que está ya, y eso principalmente está porque existe un cogobierno municipal y existe un cogobierno de la intendencia, y no se entendían. Y la mayor prueba de eso es justamente el informe del Servicio de Salud y la respuesta del municipio a ese informe, ¿ya? Donde se culpan mutuamente de la inoperancia y la falta de coordinación para enfrentar la pandemia. O sea, tú ves que efectivamente, a pesar de que el alcalde y el exintendente eran de la misma colección, no conversaban y no se coordinaban para enfrentar esta pandemia. Entonces yo creo que hay que dejar un poco las cosas que tuvo todo el ámbito electoral o las ambiciones futuras electorales que tengan las personas, y pensar primero en la gente que se está muriendo acá en Magallanes. Hay que coordinarse con la intendencia, dejar de lado la pelea chica política, más encima del mismo conglomerado, y que efectivamente los servicios municipales de área de salud se coordine con el servicio regional de salud, lo cual no está ocurriendo. Esa es la realidad, y no ha ocurrido. Una pena porque eso va a impactar no solamente la vida de los magallánicos, sino además en mayores tasas de empleo. No vamos a poder abrir las empresas, no vamos a poder reactivar la economía, y en definitiva nos vamos a hacer más pobres y se van a seguir muriendo magallánicos. Por supuesto, y eso lo vamos a resolver, lo vamos a consultar la próxima semana, ya que vamos a tener acá a la intendente de Magallanes, Jennifer Rojas. La teníamos invitada para esta edición del programa, pero se excusó por problemas de agenda. Esperar que la próxima semana no los tenga. Nosotros le damos la posibilidad quizás de grabar el programa y esperamos tenerla. Jaime, brevemente, porque tenemos que ir al corte. Jaime. Hay una cosa que me llama profundamente
la atención, pero voy a hacer la reflexión porque alguien me llamó por teléfono y me dijo, mire, fui 4 horas a Santiago, fui 4 horas desde Santiago al aeropuerto para viajar de vuelta a Punta Arenas. Me vigilaron que tuviera la distancia, me hicieron controles de salud para hacer la fila en el counter, 1,5 metros separado, un control tremendo, que la mascarilla, que el alcohol gel, cuando caminó por la manga, la verdad, toda la distancia, un control. Llegó adentro, todos sentados uno al lado del otro, 312 cristianos como animales arriba de un avión. O sea, ¿qué me explica la autoridad qué está pasando? Y a nosotros, a los gastronómicos, no pueden abrir porque usted contagia. Esto es un desastre. No hay lógica, las cosas no están teniendo sentido. Entonces, yo la verdad que no entiendo, parece que en Chile existiéramos empresas a distintos niveles, o la autoridad, no sé, tiene una interpretación de la realidad muy rara de lo que tenemos el común de los mortales. Pero de que las cosas se están haciendo mal, se están haciendo mal. Perfecto. Bien, nosotros vamos a ir a un corte. A la vuelta vamos a estar hablando sobre temas antárticos con el doctor Jorge Guzmán para ver las últimas informaciones que hay. Argentina acaba de publicar hace algún tiempo atrás un mapa que involucra también el territorio que reclama la soberanía chilena. ¿Cómo influye eso en nosotros? Lo vamos a conversar en el siguiente bloque con el doctor Jorge Guzmán. Ya volvemos.